Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual de la materia de metodología de la investigación 1. Para ello, bueno, voy a estar proyectando algunas diapositivas que nos serán de utilidad para dar orden y estructura a la exposición que haré a continuación y donde fundamentalmente estas diapositivas están fundamentadas en la gran mayoría de los productos que se nos están pidiendo. De ahí que la importancia y el sentido de lo que se va a exponer, pues les sirva también a ustedes para lograr desarrollar a la mayoría de los productos. En este caso, hablamos de los productos donde se tiene que entregar una evidencia en cuanto tal, es decir, elaborar un trabajo externo a la plataforma y no de las actividades o de los productos que realizamos al interior de la plataforma a manera de productos autoadministrados, donde se nos piden en ocasiones sencillas, se nos formulan, perdón, sencillas preguntas y que nosotros, pues bueno, respondemos en algunos cuantos renglones, sobre todo cuando nos piden alguna definición, como es el caso de qué es investigación, qué es metodología. Así que sin más, vamos a iniciar. Bueno, lo primero que quiero señalar, y es algo importante, ya lo habrá notado, es metodología de la investigación 1. Esto significa que estaremos dándole continuidad a nuestra materia en metodología de la investigación 2. Sin embargo, bueno, hay una distinción importante entre estas dos asignaturas y la primera de ellas es respecto a los conceptos básicos que se ven. Aquí en metodología de investigación 1, básicamente nos estamos centrando en definir los apartados que implican a una investigación en cuanto a la idea, en cuanto a la forma, delimitarla desde luego. Nos referimos, por ejemplo, a una justificación, al planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis, como ya lo habrán podido apreciar en la guía de lectura de nuestra materia. Y caso contrario, en metodología de la investigación 2, si bien, fíjense muy bien, se retoman algunos de estos conceptos, sobre todo a manera de lectura y digamos a manera de repaso también para asentarlos, para afincarlos mejor, hay otra cuestión y es hacia la parte de metodología 2 se da paso, se da pie a lo que son la forma práctica de la investigación. Es decir, en metodología 1 nos quedamos definiendo el problema e indagamos la parte teórica en el producto marco teórico. Bueno, en metodología 2 damos pie, se da paso a productos donde se realizan investigaciones ya de carácter práctico, es decir, la recolección de datos. En esa otra materia verás una entrevista, una encuesta, entre otros elementos, muy breve también, pero bueno, ese es el panorama en el que estamos. Ahorita es tener ese primer contacto, afincar estos conceptos y posterior a ello, bueno, dar desarrollo a una idea, a un problema. Así, parte de lo primero que a ustedes se les pregunta es, bueno, ¿qué es la investigación? Esta es una pregunta importante y es una pregunta, digamos, base, es una pregunta de apertura de la materia y en general, bueno, te habrás percatado que siempre que vas a iniciar el conocimiento de algo o que vas a iniciar con el conocimiento de algo, estudiar algo, es fundamental preguntarnos por el qué de eso que vamos a estudiar. Cuando preguntamos por el qué, nos centramos en esa parte esencial. Cuando nosotros decimos qué es investigación, bueno, desde luego que podemos encontrar varias definiciones. Una muy básica la podríamos encontrar en la Real Academia Española. ¿Cómo se define investigación en tanto que palabra o en tanto que término? Si vamos subiendo en los grados de conocimiento, de profundización, etcétera, bueno, ya podríamos cada vez encontrar respuestas más específicas, más concretas, hasta definir la investigación desde la parte metodológica. Pero bueno, partiendo de una definición general y que tampoco es algo incorrecto proceder de esta forma, porque finalmente muchos de los términos con los que se trabajan son términos de lenguaje cotidiano y de lenguaje común. Eso es muy importante
notarlo. Así, desde una definición muy general, de un panorama, vamos a decirlo, vista en perspectiva y sin tocar ningún detalle. Bueno, investigar, fíjate, de entrada, investigación, más que en su parte sustantivada del término, se define en la parte del verbo, como el investigar, como una acción. Investigar es indagar, averiguar, buscar, pero también evidentemente es pensar, aplicar las capacidades intelectuales para conocer algo o para resolver un problema. Eso es una cuestión a tomar en cuenta, fundamental, una cuestión fundamental a tomar en cuenta, porque, desde luego, esas indagatorias, averiguaciones, esas búsquedas con el pensamiento, pues hay que decirlo, son elementos y cuestiones que en realidad hacemos todos los días, siempre, en nuestra vida cotidiana. Pero claro, aquí la distinción, la gran diferencia está en que eso que buscamos puede ser una cosa menor, algo que sabemos que vamos a encontrar, eso que averiguamos, que indagamos, en ocasiones nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero al final del día, cuando en la vida cotidiana la investigación la hacemos o procedemos con ella, no es algo digamos, que nos preocupe por saber si lo estamos haciendo bien, de forma organizada, estructurada, con una jerarquía. No, simplemente ni siquiera lo pensamos. Hacemos la actividad, realizamos este investigar, pero no nos ponemos a pensar en qué grado y en qué medida se podría mejorar o qué resultados nos va a entregar. No, hay que dar con eso que buscamos y se acabó, ¿vale? En ese sentido, la investigación pues es una actividad necesaria en tanto que es una actividad cotidiana por la que los seres humanos todos los días pasamos buscando un número de teléfono, consiguiendo un número de teléfono, observando dónde está la dirección de algún lugar, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso es en términos cotidianos. La intención de nuestra asignatura, por supuesto, es profundizar metodológicamente en qué implica la investigación. Y para ello, eh, nosotros, bueno, podemos dar una definición más precisa, una definición desde luego que implica o que requiere de una explicación para poder entender el alcance de este término. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Qué significa esto? De entrada estamos diciendo es un conjunto de procesos. Y entonces esto significa que al hablar de procesos, ya no estamos hablando de algo que se da en un momento o que se da de una sola vez, no, sino es algo que implica fases o etapas. Es decir, es todo un procedimiento, algo que requiere de tiempo para lograr constituirse. La primera característica implica la sistematicidad. Lo sistemático es aquello que está estructurado, es aquello que tiene orden, aquello que no es caótico. Una investigación, en términos precisos, si no es sistemática, es una investigación que podríamos augurar desde inicio que no va a arrojar resultados o esos resultados que se están buscando no los va a encontrar. La parte jerárquica, sistemática, es fundamental para poder alcanzar esas metas que se están planteando en la investigación o en el proyecto que se esté siguiendo. Entonces, si no hay sistematicidad, todo se vuelve caótico y puede ser que se logre, pero quizá con otros muchos intentos, perdiendo tiempo, y bueno, es algo que honestamente no es un camino que nosotros debamos seguir, sobre todo porque hay caminos planteados, bien estructurados, por los que deberíamos andar. Posterior a ello, podemos distinguir la parte de la crítica. Cuando nosotros hacemos investigación, hacemos crítica y esto es así por una cuestión muy simple. Criticar no es decir o evidenciar algo negativo respecto de una cosa o respecto del mundo, de algo en general o particular. La crítica no es emitir una negación, eso jamás. Caso contrario, criticar es cuando nosotros
hacemos un análisis pormenorizado sobre un tema en particular. Eso es la crítica, profundizar. Y si nosotros definimos, bueno, la crítica como un análisis, ¿qué es analizar? Analizar es separar, es segmentar, es desmenuzar. No es lo mismo querer estudiar algo visto desde afuera, en su forma rectangular, cuadrada, cilíndrica, etcétera, que comenzar a ver sus partes. Vamos a ver los lados, las esquinas, las aristas, cuánto mide aquí, más en longitud, en anchura, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso es lo que implica el análisis. ¿Y por qué tendríamos que ser críticos? ¿Por qué tendríamos que ser críticos en una investigación? Bueno, porque entrada en una investigación se está trabajando un problema, se está problematizando algo al respecto. Si nosotros no somos críticos respecto a ese problema que se está abordando, nos podremos quedar en un plano narrativo, en un plano descriptivo, y eso está muy bien, pero para otros giros, no para una investigación. Para otro tipo de actividades vendrá muy bien, pero no para una investigación. Entonces, es fundamental que nosotros tomemos esto en cuenta porque la crítica implica estos análisis. ¿Y qué es lo que se analiza? Se analizan las teorías que hay al respecto sobre lo que estamos haciendo, se analizan estadísticas, algunas ideas fragmentarias, los textos más recientes. Si hacemos investigación de campo, los datos que se recolecten también pasan a ser analizados. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque de lo contrario, reitero, ese problema que se esté abordando se estará abordando ya con un sesgo si nos vamos a quedar pues en planos generales, ¿vale? Por ello, la investigación implica, además de la sistematicidad, esta parte crítica, este lograr profundizar sobre ese problema. Bien, hacia la parte empírica tenemos lo siguiente, el aspecto constatable. Básicamente es esto. Aquí tenemos que remontarnos a un filósofo alemán, Immanuel Kant, que nos hizo una distinción cuando hablaba respecto del conocimiento y nos dijo lo siguiente: hay elementos o cosas que se pueden conocer, pero hay una restricción y solamente podemos conocer aquello que es constatable, aquello que podemos palpar, es decir, un fenómeno. Un fenómeno es algo que se manifiesta y un fenómeno es algo de lo que nosotros podemos constatarnos. ¿Por qué? Porque lo podemos tocar, porque lo podemos palpar, porque lo podemos observar. Vamos, nuestros sentidos nos informan sobre ese fenómeno. Dijo, habrá otros tantos elementos que desde una perspectiva filosófica pues suelen denominarse como metafísicos. Desde la religión se diría lo divino, lo sagrado, etcétera, lo santo. Bueno, eso otro que no es constatable empíricamente, no se puede conocer, pero sí se puede pensar. Sí podemos hacer múltiples reflexiones sobre ello, pero no con las características de lo que nosotros señalamos como una cuestión de carácter empírica. En este sentido, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues algo evidente, que solamente vamos a poder investigar lo que se encuentra en el mundo, los hechos, ¿ok? Solamente investigamos los fenómenos, solamente investigamos los hechos. Y los investigamos por medio de la ciencia, sí, también por medio de la filosofía, por supuesto. Pero esta es una distinción importantísima. Y así, bueno, llegamos a esta definición de fenómeno que ya adelanté. El fenómeno es lo que se manifiesta, lo constatable. El fenómeno, por ejemplo, observado desde las ciencias, es aquello que se puede medir, aquello sobre lo que podemos proceder por medio de magnitudes, porque lo que hace la ciencia, pues es eso, es medir el mundo. ¿Y lo mide para qué? Para explicarlo. Entonces, el fenómeno siempre es susceptible de medición. De ahí que existan tantas unidades de medida en diversas ciencias para poder dar una explicación a eso que nos estamos encontrando. En resumidas cuentas, y toda vez que hemos explicado cada uno de estos conceptos,
podemos decir que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Ahora bien, ¿cuál es la relación o cuál es la correlación entre la investigación con la metodología? ¿Es necesaria una metodología para poder hacer una investigación? En el ámbito en el que nos encontramos nosotros, que es un ámbito académico, yo diría que sí. En un ámbito profesional, por cuestiones azarosas, se han encontrado grandes resultados donde no siempre se seguía la metodología, pero en el ámbito en el que nos encontramos nosotros, definitivamente la parte metodológica es fundamental. ¿Por qué? Porque la metodología es el camino, es decir, la forma, la estructura. En una palabra, la investigación es el fondo, mientras que la metodología es la forma. Esto es importante por lo siguiente, cuando nosotros decimos que vamos a tener una materia de metodología, pues hay que decirlo desde ahora, la metodología nunca nos va a decir qué es lo que debemos estudiar. La metodología no lo va a señalar. La metodología no va a decir, este es un tema, hay que proceder sobre él. No, eso se elige desde el área del conocimiento en la que nosotros nos encontremos o nos podamos encontrar. Los problemas a analizar, los fenómenos a estudiar, se identifican por medio del área en la que nosotros nos encontramos. La metodología, por su parte, lo que hace es enseñarnos el camino, enseñarnos la forma o la mejor forma, incluso podremos decir, la mejor forma posible de estudiar ese objeto en cuestión, ese problema en cuestión. Repito, en un ámbito académico, si nosotros procedemos de forma, bueno, de manera informal, a base de ensayo y error, eso nos va a tomar mucho tiempo. En cambio, si lo hacemos con una metodología, pues el asunto es que se nos asegura que vamos a tener una guía para andar el camino en la mejor forma posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la investigación se enfoca en el qué, la investigación se enfoca en el objeto, mientras que la metodología va marcando la pauta para acercarnos a ese objeto, ¿ok? Entonces, sí, decimos es metodología de la investigación, también podríamos decir metodología sobre la investigación, metodología de la mejor forma de hacer investigación, ¿de acuerdo? Ese es el asunto. Entonces, la metodología es solamente esta parte de la forma. Por eso es importante que ustedes conozcan qué es una hipótesis, qué es un objetivo, qué es una pregunta, porque si no tenemos claro esto, pues desde luego, no hay forma de que lo puedas o lo podamos formular. ¿Y formular de qué? Bueno, sobre ese problema que se está investigando. Así, hay algunas preguntas que nos son de utilidad, como lo siguiente. ¿Cómo iniciar de entrada una investigación? Ahora que ya sabemos qué es lo que se puede investigar, podríamos añadir algo más. La idea de hacer investigaciones en licenciatura, maestría o doctorado es que sean investigaciones precisas, que sean investigaciones delimitadas, acotadas, que no nos sobrepasen, no, hay que pensar esto en términos realistas, algo que puedas hacer en un tiempo definido, en un tiempo determinado y con los recursos que tienes a la mano. Eso significa que tampoco estamos obligados a lo imposible, como dice ese principio general del derecho, nadie está obligado a lo imposible, pues efectivamente. Entonces, ese es digamos, lo primero que deberíamos tomar en cuenta. Aquello que se puede investigar o aquello que sobre lo que podemos proceder en la investigación, no es otra cosa sino algo preciso, algo determinado, o en una palabra, un solo problema. No varios, no dos, no tres, no cuatro, no, uno solo. Y hay algunas preguntas, las que aparecen en la diapositiva, que nos indican, bueno, qué es lo que podríamos hacer. ¿Qué nos podemos preguntar de inicio para encontrar eso que estamos buscando?
Y una de ellas, muy general, pero importante, es qué enfoque de investigación trabajar. Mm, Nosotros sabemos que existe el enfoque de investigación cualitativo y el enfoque de investigación cuantitativo. El cualitativo generalmente se asocia con las ciencias sociales y el cuantitativo generalmente se asocia con las ciencias exactas. Sabemos que la combinación de estos enfoques o estos paradigmas de investigación nos arroja el enfoque mixto, que también es de mucha utilidad hoy en día. Entonces, lo primero es ubicar desde qué área estoy y qué es lo que yo quiero encontrar. Quiero quedarme en una parte cuantitativa, me interesa profundizar en ese sentido o me interesa más la parte cualitativa del problema. Otra es, bueno, ¿qué puedo investigar? Partiendo del hecho de lo que nosotros ya hemos dicho, cuando digo qué puedo investigar, esa pregunta implica hacer una revisión de otras investigaciones previas. Si tenemos una idea vaga, una idea muy general sobre qué resultaría interesante para nosotros, bueno, eh, podríamos señalar o decir que el revisar previamente lo que se ha dicho o lo que hemos dicho, eh, mejor dicho, lo que han dicho otros investigadores, perdón, al respecto, pues claro que nos va a orientar, ¿de acuerdo? Nos puede orientar porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a tener una idea ya bien formada de qué se ha dicho, en qué grado, en qué medida, de forma completa, de manera incompleta, etcétera. Entonces, ahí podríamos encontrar algunas vetas, algunos caminos a seguir para indagar sobre esa idea general que tenemos. Y de esta manera la podemos ir cada vez cercando, la podemos ir acotando más hasta ir definiéndola como problema. Bueno, ahorita te preciso otra cuestión. ¿Por dónde iniciar? Esa es otra pregunta importante. A mí me parece que, porque aquí vamos a encontrar muchas respuestas, y eso lo puedes leer en diversos libros de metodología de la investigación, pero me parece que a mí el inicio de toda investigación debe centrarse en el desarrollo del problema de investigación. Es decir, escribirlo, eh, concretizarlo, precisarlo y señalar exactamente qué es lo que se va a trabajar en ese problema, cuáles son las variables de investigación, qué es lo problemático que nosotros estamos observando en ellas, y de esta manera ya posteriormente emitiremos la pregunta general, el objetivo general, inclusive la hipótesis, procederemos a hacer la investigación del marco teórico, el estado del arte, etcétera, pero creo yo que lo primero es trabajar el problema. No digo, no estoy diciendo que por haber iniciado con el problema ya sea esto un garante del éxito de la investigación. No, hay que dar por hecho de que esto puede estar cambiando constantemente por la simple y llana razón de que podemos encontrarnos información nueva o que no teníamos en el panorama y que ahí nos están marcando otra vía, otra alternativa o posiblemente está contradiciendo lo que nosotros estamos señalando. Entonces, habrá que hacer reajustes. Pero reitero, una forma para empezar, porque en algún punto hemos de iniciar, es con el problema de investigación. Ahora bien, ¿hasta dónde debe llegar mi investigación? Ese es un punto importante. Y ahí, bueno, depende de muchos sentidos, depende de muchos factores. Uno de ellos es lo siguiente, volviendo con los recursos que tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Estamos haciendo una propuesta? ¿Estamos haciendo alguna caracterización? ¿Nos queremos quedar en un alcance descriptivo? Esto es exploratorio, es decir, hay poca información al respecto. Eso dependerá en sí mismo del problema en sí, es decir, en muchas ocasiones hay que dejar que el fenómeno o el problema hable, que se manifieste, y a partir de ello tomar las decisiones oportunas para lograr proceder, ¿de acuerdo? Debe tener impacto, diríamos que en la actualidad se espera que toda investigación tenga un impacto y que el impacto ya sea de corte social. Es decir, que ya no basta quedarnos nada más con investigaciones que posiblemente ayudarán
a nosotros, porque era parte de una curiosidad intelectual. No, en la actualidad se espera que las investigaciones tengan un impacto social, porque de lo contrario se están desperdiciando recursos. De ahí, hay que decirlo, que la gran mayoría de las investigaciones que tienen apoyo son investigaciones de carácter técnico, es decir, las ingenierías, las ciencias más prácticas, las ciencias exactas más prácticas, porque aparentemente son las que nos entregan resultados evidentes que pueden transformar cierta realidad. Pero reitero, ¿debe tener impacto? La respuesta es sí, y ese impacto debe ser en la sociedad. El cómo se dé, etcétera, bueno, eso ya se puede evaluar posteriormente. Ahora bien, retomando uno de los puntos, cuando nosotros tenemos esa idea muy vaga para iniciar, pues es que en muchas ocasiones lo que tenemos es el tema, ¿ok? Lo que nosotros estamos sobre lo que vamos a proceder es sobre una temática, pero una temática, reitero, es algo general. Una temática es algo no concreto, porque de un tema se pueden derivar diversos problemas de investigación. Lo que nosotros necesitamos es encontrar un problema y una herramienta metodológica de mucha utilidad suele ser hacer el ejercicio de plantear un título de investigación, porque en el título de investigación es donde nosotros estamos aduciendo los problemas o la problemática. Hay ciertas características también que debemos seguir. Todas estas son ideales, ¿vale? Todas estas son ideales, pero cuando las seguimos, bueno, seguramente lograremos la concretud en la formulación del título de investigación. Y para ello, bueno, vamos a señalar los siguientes lineamientos. El primero de ellos es que sea informativo, atractivo, perdón, y simple. Es decir, en el título de investigación, lo único que se debe de enunciar es el problema de investigación. No se necesita explicar, no se requiere que se justifique, no. Lo único que se pide es enunciar la problemática. Y para ello hay que hacerlo en términos muy cortos. Por eso reitero, no hay que explicar, no hay que dar un contexto, no. Dime en unas 20 palabras cuál es el título de la investigación. Por ello, tiene que ser descriptivo, pero no extenso. Que oscile las 20 palabras es un criterio. Hay que decirlo, hay textos de metodología que nos dicen 25 palabras. Hay criterios de ciertas universidades donde nos dicen 25 palabras, otros donde nos dicen menos de 20. Pero bueno, ello ya dependerá de dónde estemos trabajando esa parte. Hay que evitar siglas y abreviaturas en el título, sí, sobre todo ese tipo de siglas que no son de un conocimiento universal, que se conocen en un cierto gremio, en un cierto espacio, digamos, muy especializado, pero que al final del día, pues, no nos informan en su totalidad. Entonces hay que evitar esa parte. Cuantos menos signos de puntuación, mejor. Hay que utilizar punto y seguido si queremos agregar un subtítulo. Hay que utilizar 2 puntos si queremos coordinar o subordinar alguna idea en el título de investigación. Los signos de interrogación solamente si son muy necesarios, pero hay que evitar, desde luego, comas donde no hay lugar para ellas y que al final del día, pues, es un error de redacción y puede entorpecer la expresión del título, etcétera. Hay que utilizar siempre frases afirmativas y términos precisos. Esto también es muy importante. Decimos una frase afirmativa por lo siguiente: no es en cuanto tal que estemos haciendo una afirmación, sino que estamos haciendo una proposición. La proposición enuncia algo, las proposiciones suelen enunciar algo del mundo, pero el asunto en el título de investigación es que la proposición ni afirme de forma tajante, pero tampoco niegue, simplemente que enuncie o evidencie el problema. Por ejemplo, la filosofía del siglo XVIII
como un elemento constitutivo de los derechos humanos. Ah, perfecto. Otra vez, la filosofía del siglo XVIII como un elemento constitutivo de los derechos humanos. Ahí nos está diciendo que la filosofía del siglo XVIII fue un elemento fundamental para que se constituyeran los derechos humanos. No, se está planteando como problema, como una posibilidad. Que lo haya sido o no, eso es lo que vamos a investigar. ¿Ok? Bueno, espero que eso lo haya ilustrado. ¿Debe contener el qué? Sí. El qué son las variables. Y las variables, diríamos, para ubicarnos mejor, las variables son los conceptos con los que nosotros trabajamos. Esas son las variables. Por ejemplo, libertad, poder, conocimiento, justificación, objetivos, hipótesis, esos son conceptos, pero esos conceptos los podemos también transformar en variables de estudio. Marchas, manifestaciones, un sindicato, no sé, sublimación, materia inorgánica, movimiento, velocidad, tiempo, todos esos que son conceptos y que son conceptos que se estudian en las diversas ciencias o las diversas áreas. Bueno, esos conceptos los podemos trabajar como variables. ¿Quién? El quién hace referencia al sujeto o incluso pues al objeto de estudio. Y digo sujeto porque en ocasiones pueden ser personas. ¿Se puede estudiar a las personas? Pues sí, sí se puede. ¿Se puede estudiar a los objetos, a la materia inerte? Claro que también se puede. Y en ocasiones, cuando así el problema lo requiere, hay que decir o enunciar el dónde, desde dónde estamos haciendo, o en dónde, mejor dicho, estamos haciendo nuestra investigación. A veces resulta que el área de estudio es un hospital, una universidad, alguna organización, alguna empresa. Podría ser tanto una institución de carácter público como una institución de carácter privado. Ahí no hay inconveniente al respecto. Entonces, todos estos lineamientos nos ayudan para lograr corresponder a la enunciación del problema de investigación de la manera más clara posible. Ahora sí, cuando incluso nosotros ya hemos hecho este ejercicio del título tentativo y logramos ubicar esas variables sobre las que vamos a proceder, con las que vamos a trabajar, resulta que lo siguiente pues es esto, describir o hacer el planteamiento del problema. Describe de forma amplia y clara la problemática que es objeto de la investigación, detallando el problema a estudiar, así como los aspectos teóricos, epistemológicos, empíricos y conceptuales que circunscriben el tema de estudio. Esos aspectos es donde nosotros señalamos concretamente cómo está configurado, compuesto nuestro problema de investigación. Desde estos conceptos es donde decimos la forma, de alguna manera sí, la forma en que lo vamos a abordar y la forma en donde nosotros estamos viendo un problema a estudiar. En este apartado es donde se refiere el problema en sí mismo, pero aquí el asunto, y hay que señalarlo, no se trata de buscar o resolver u ofrecer incluso soluciones, no al menos hasta esta parte, sino que se trata de presentarlo, que todo aquel que se acerque a tu problema de investigación tenga una noción bien central, bien nuclear de qué es eso que vas a estudiar. Ahorita, si vas a hacer una propuesta, bueno, la propuesta vendrá después, pero hasta este punto no, hasta este punto es simple y llanamente evidenciar ese problema, decirle a la comunidad qué es lo que nosotros vamos a investigar. Para su desarrollo, el investigador puede partir de una pregunta en donde se engloba todo el problema de su investigación. Esta pregunta se convertirá en la pregunta general de investigación, por ello conviene formularla en términos generales para abarcando, los conceptos o las variables de la investigación. Adicional a esto, bueno, no lo voy a leer porque es mucho texto, lo resumo. Adicional al problema en sí mismo, hay algunos textos de metodología donde nos sugiere
que hagamos o complementemos el planteamiento del problema con una descripción. Una descripción que básicamente lo que hace es arrojar y ofrecer el contexto donde nosotros podemos ubicar el problema. O sea, básicamente ese sería eh, el punto, decir en dónde estaríamos nosotros encontrando ese problema. ¿Cuál es el contexto? ¿Algún dato duro? ¿Alguna estadística que incluso ayude a justificar la pertinencia del problema en concreto? Sin duda que viene muy bien. Y reitero, esa parte se conoce como descripción o como contextualización. Ahora bien, por otro lado, tenemos la parte de la justificación. Y aquí en esta parte de la justificación, bueno, hay algunas preguntas, todas ellas importantes, que nosotros nos podemos realizar. De entrada, ¿qué es lo que debo de justificar? ¿Ante quién? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué tengo yo que hacer una justificación? O sea, esto es un mero requisito, digamos, de tipo burocrático, es algo nada más ahí engorroso, estorboso, innecesario que se está planteando. Y no, la respuesta sería evidentemente no. La justificación es algo fundamental. En la justificación se refieren las razones de por qué se investiga determinado problema. Aquí es donde se argumenta por qué la investigación se puede desarrollar. En el ámbito profesional, fíjate muy bien, en el ámbito profesional, cuando hay disputa de recursos económicos, pues las investigaciones se las queda, o mejor dicho, el estímulo económico se lo queda, el subsidio económico se lo lleva aquel que ha logrado justificar de mejor manera lo que quiere hacer. Eso es importante y es fundamental. La justificación es donde se dice por qué vale la pena invertir tiempo y espacio a dicha investigación. Cuando nosotros creemos en la conveniencia de nuestra investigación, pues tenemos la responsabilidad, fíjate, la responsabilidad de aducir, de presentar esas razones de por qué lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué debo justificar? El problema en sí, la investigación en sí. ¿Ante quién? Ante la comunidad con la que me encuentro. Es decir, si yo soy arquitecto, no voy a ir a la comunidad de informática, no voy a pensar para la comunidad de informática, y caso contrario, si soy químico, no voy a ir con un sociólogo. No, tenemos que ir con nuestra comunidad misma. Si yo estudio derecho, con derecho, mercadotecnia con mercadotecnia, educación con educación, informática con informática, etcétera. ¿Y para qué? Bueno, para mostrar que el planteamiento de lo que estamos haciendo es un planteamiento poderoso, es un planteamiento que vale la pena ser estudiado. Ahora, hay que hacer aquí una distinción entre motivos y razones. Los motivos tienden más a una postura donde se exponen opiniones, es decir, no se es objetivo o no se es estricto en el porqué de lo que se está diciendo. Un motivo es algo personal, en pocas palabras. En cambio, las razones por su parte tienen el objetivo de exponer argumentos. Los argumentos, para que se sostengan, deben de explicitar un razonamiento lógico válido. Fíjate, eso es fundamental. Los argumentos, para que se sostengan, deben explicitar un razonamiento lógico válido. En este sentido, nosotros diríamos que no es fácil, desde luego no es fácil escribir la justificación, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo para lograrlo. Entre más concreto sea el argumento, mucho mejor. Y para ello, bueno, yo te propongo estas 3 preguntas que están ahí. La pregunta en cuanto tal no es necesario que aparezca en el informe, en la justificación, ¿no? Con que aparezca la respuesta, con ello basta. Y lo primero es, ¿cuál es la pertinencia de la investigación? O dicho en otras palabras, ¿cuál es el sentido de la investigación? Ya demeritando un poco la pertinencia y el sentido, bueno, ¿cuál es la importancia? Pero es mejor centrarnos y hacer un esfuerzo por pensarlo primero,
el sentido, la pertinencia de eso que yo estoy investigando. Segundo, ¿cuál es la factibilidad de la investigación? Es decir, ¿es viable tu investigación? Y si es viable, ¿por qué lo es? ¿En dónde estriba? ¿En qué se sostiene esa, mm, esa factibilidad, esos recursos o esos elementos con los que cuentas para poder hacer la investigación? Y por último, ¿cuál es la utilidad o cuál sería el impacto de esa investigación que ahí se está planteando? Por último, añado lo siguiente, los marcadores textuales como, por lo tanto, por ello, de esta manera, ayudan a explicitar el argumento. Entonces, cuando vas a responder, decir, señalas algunas frases iniciales y puedes decir, por lo tanto, el sentido de la investigación radica en lo siguiente. Entonces, hay otros tantos elementos que también podríamos añadir, pero me parece que para la construcción de una justificación, estas preguntas son las más importantes, las esenciales. Ahora bien, otro apartado de investigación que de hecho aparece en los productos que se te está pidiendo, estriba en las preguntas. Bien, para resumir esta parte, las preguntas tienen la ventaja de que efectivamente la pregunta, cualquier pregunta, exige una respuesta. Cuando nosotros en una investigación formulamos preguntas, estamos señalando qué es lo que queremos encontrar, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos averiguando. Para ello, metodológicamente hay dos rubros, la pregunta general y las preguntas particulares. La pregunta general es una y no más, no puedes hacer tres preguntas generales de tu investigación, ¿no? La pregunta general es una y regularmente suele ser el título de la investigación convertido en pregunta. ¿Puedes añadir algún otro elemento para precisar el cuestionamiento? Desde luego que se puede, pero fundamentalmente hay que plantear esa pregunta. Y ya de forma concreta y específica podemos formular preguntas particulares. Las preguntas particulares las podemos canalizar a cada una de las variables de investigación que tenemos y generalmente no vamos a tener muchas variables, muchos conceptos. Por ello diríamos que podrían ser mínimo 3, máximo 5, donde cada una de estas preguntas se centrará en las variables de forma independiente. Ahí estaremos especificando todavía más, con más rigor, eh, eso que estamos buscando respecto a cada concepto particular. Entonces, las preguntas son inobjetables, toda investigación debe tenerlas. Y de la mano o correlativamente con la parte de las preguntas están los objetivos. Los objetivos son la forma en que responderemos a las preguntas de investigación, pero aquí muy importante. Una cosa es que los objetivos son la forma en que vamos a responder a las preguntas de investigación y otra muy diferente sería decir que los objetivos son la respuesta de las preguntas de investigación, lo cual es incorrecto. No, los objetivos nos dicen cómo vamos a proceder, cuál es el camino que vamos a seguir, por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a transitar para encontrar respuesta a esas preguntas de investigación. Pero repito, los objetivos no son la respuesta de las preguntas de investigación. Son la meta. Los objetivos nos señalan eso a lo que queremos llegar, son los fines, la finalidad, pues, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos buscando. Añado un paréntesis breve. Los objetivos siempre se deben escribir con el verbo en su forma infinitiva, con la terminación ar, er, ir. Es decir, el verbo en su forma infinitiva es el verbo no conjugado. No está en presente, no está en pasado, no está en futuro, ¿vale? Explicar, investigar, determinar, desarrollar, proponer, transformar, etcétera. Verbos en forma infinitiva. Terminación ar, er, ir. Y eso no solo en ámbitos académicos, también en ámbitos profesionales. Ahora, regresando. Así como hay una pregunta general,
y preguntas particulares, de la misma forma debe haber un objetivo general y objetivos particulares, donde dichos objetivos deben ser correlacionales o correlativos a lo que hemos planteado, tanto en la pregunta como en la pregunta general, en las preguntas particulares. Ejemplo, si tenemos 4 preguntas particulares, pues habríamos de tener 4 objetivos particulares. Ahora bien, el caso de la hipótesis. Las hipótesis son las posibles respuestas por las que nosotros optamos a manera de propuesta. Esto lo vas a leer, hay un producto donde tienes que darle definición de qué van, de qué tratan las hipótesis, y básicamente la hipótesis es ello, una posible respuesta que nosotros encontramos al problema de investigación. Básicamente son eso, las hipótesis. Hay muchos tipos de hipótesis, hay una hipótesis afirmativa, puede haber hipótesis negativas, alternativas, etcétera, pero la más importante siempre va a ser la hipótesis por la que nosotros estamos señalando que en ese camino hay una respuesta al problema de investigación. El asunto con la hipótesis es encontrar una validez para la misma. Y de hecho, por eso hacemos la investigación, para obtener recursos, para obtener elementos, para tener argumentos o pruebas en las cuales podamos fundamentar si la hipótesis de trabajo la encontramos válida, si se sostiene o si caso contrario se rechaza. Hay muchas investigaciones donde las hipótesis no proceden, no se ha encontrado lo que se esperaba y bueno, ahí a manera de conclusión diríamos que hemos encontrado una perspectiva para no andar o en todo caso que nos permita hacer una modificación y seguir con la investigación si es que el tiempo pues lo permite. Pero básicamente ese es el sentido de una hipótesis, hacer un planteamiento y de ese planteamiento pues esperar encontrarlo. Pero obviamente esto no se puede forzar. Si se encuentra, qué bueno, pero si no es el caso, bueno, una lástima, pero habría que recomponer ahí el camino. Con esto, estimados alumnos, estaremos llegando al final de esta sesión de Metodología de Investigación 1. Les reitero mi apoyo. Ahora estoy procediendo con la revisión de los productos. Es algo que voy a hacer ya de forma más constante, más regular. Estarán siempre leyendo ahí mis retroalimentaciones sobre sus trabajos. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles el tiempo, el espacio. Cualquier duda que tengan, les pido por favor que me escriban. Ya lo saben, pueden hacerlo ahí en el mensajero, por medio de la plataforma. O bien, si es algo, no sé, más extenso, alguna otra duda, me pueden escribir siempre también al correo institucional de Universidad Santander, que aparece ahí en la diapositiva. Sin más, deseo que sigan teniendo un excelente día y yo quedo atento a sus productos y a sus actividades. Hasta luego, que estén muy bien.